¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados, bienvenidos al canal, que sabéis que es vuestra casa NBA. Y aquí está Anthony Daimiel conmigo un día más, hoy para hacer un vídeo muy especial, que yo creo que os va a gustar mucho en casa. Vamos a hacerle a Daimiel las 10 preguntas que siempre le hemos querido hacer. 10, ¿eh? Vamos para allá. Bueno, el título igual te sorprende, Anthony. Sí. No sé si serán exactamente las 10 preguntas que la gente que está en su casa querría hacerte. Seguro que cada uno tendría las suyas. Eso es un ejercicio que podemos hacer otro día también, que manden preguntas. ¿no? Bien. Que siempre hayan querido hacerte y te las hacemos aquí en directo para que sea un vídeo como más de comunidad. Pero bueno, hoy las hemos elegido nosotros, Vale. las preguntas. Buen reto. Hemos dividido en 3 secciones, ¿vale? El vídeo. Primera sección, tus primeros pasos en la NBA. Ajá. Segunda, NBA actual. Vale. Y tercera, Daimiel es un general manager. Vale. ¿Vale? Vale. Esas son las 3 secciones. Vamos a ir una a una y nos vas contando cositas. La primera pregunta, ¿qué jugador te enganchó a la NBA? Bueno, a ver, aquí hay que hablar de tiempos no vividos por la mayoría de los que están viéndonos. Hay que tener en cuenta que yo empecé a vivir la NBA sin que se viera la NBA aquí en España. Es decir, no había prácticamente imágenes, pero lo seguía a través de prensa escrita, de publicaciones, revistas o prensa diaria que hacían una muy buena cobertura. Y luego ya se empezaban a ver resúmenes, algún partido, algún All-Star y todo esto. Entonces, a mí de repente, así, porque era la época de la rivalidad Boston Celtics-Los Angeles Lakers, de los Celtics, obviamente, me gustaba Larry Bird, Kevin McHale también me gustaba. Y yo era un poco más de Lakers en esa época. Y en Lakers me gustaba Byron Scott, que claro, no era ni Magic, ni Jabbar, ni Worthy incluso. Me gustaba Byron Scott. ¿Por qué? Porque yo ya, claro, yo era un adolescente, jugaba al baloncesto, era el escolta de ese equipo, yo jugaba de escolta y luego me gustaba mucho porque era buen tirador, pero corría muy bien el contraataque. Me gustaba como jugador, que luego como entrenador no me ha gustado mucho, la verdad. Y había jugadores que me gustaban mucho y siempre me han gustado ese tipo de jugadores, que eran Adrian Dantley, que jugó en Detroit y luego Isaiah Thomas lo echó de allí, no se llevaba bien con él. Este era un anotador espectacular, un jugador de 1,95 m, pero un tirador increíble. Alex Inglis de Denver, bueno, también ese tipo de, digamos, para los más jóvenes, un jugador tipo Carmelo. Sí, grandes anotadores, sí, muy estéticos. Eso ¿no? es. Sí. Esos jugadores me gustaban mucho, ¿no? Y luego, bueno, pues obviamente las referencias. Por ejemplo, a Julius Erving lo pillo mayor ya. Claro. A través de los concursos de mates que sí se veían, claro, te aficionabas a la NBA y te enganchabas a jugadores como Dominic Wilkins, por ejemplo, que también era un jugador, claro, era tan estético que le gustaba a todo el mundo, Dominic Wilkins. Pero fueron un poco las primeras referencias. No está mal, ¿eh? No son las típicas, no son las que yo creo... Quizá no. Yo creo que a la gente le habrá sorprendido porque no son las primeras que te imaginas, ¿no? Cuando piensas la NBA de esa época. Y vamos a ir hacia la segunda pregunta porque, claro, el jugador que te enganchó a la NBA está muy bien, pero normalmente eso pues es una liga de jugadores, ¿no? Que lo hemos dicho siempre, ¿no? Hay algún jugador que te llama más la atención pues porque te gusta estéticamente, porque te identificas con él, como le pasaba a Anthony con Byron Scott, o porque son grandes estrellas, tipo pues eso, Dominic Wilkins, que lo ves en un concurso de mates y dices, madre mía, este señor qué cosas es capaz de hacer. Pero claro, de ahí cómo llegamos a ser de los Washington Wizards. A ser de Washington, sí. Pues mira, tiene una explicación sencilla. En esa época de los 80, de repente el uniforme me llamaba la atención, pero veo que coinciden en Washington jugadores que también reclamaban mi interés, mi atención por diferentes. En aquellos Bullets entonces, llega a jugar, coinciden Jeff Malone, que era un jugador que anotaba mucho y tal, y coincide con Moses Malone, que pasa por lo menos un año por allí. De repente coinciden Maxi Bogues, el más bajito, con Manute Bol, que estuvo todos esos años en Washington. Bernard King, que era otro tipo de jugador, tipo Alex Inglis, Carmelo y tal, que yo no había disfrutado porque no lo había visto en la época de Nueva York y luego se lesionaba mucho
de repente con más de 30 años ya aparece en Washington y juega a gran nivel en Washington. Luego jugadores que habían estado en el baloncesto español, Jeff Ruland, uno que había visto en Zaragoza, Claude Gregory, también estuvo por allí, Michael Adams, un base pequeñito muy anotador. Todos estos van pasando por Washington y entonces, bueno, pues no sé si a lo mejor inconscientemente me llegaba Washington, su único título fue a finales de los 70, por lo que sea, por 78, por todo esto, pues me hice de Washington, ¿no? Y luego se da otra circunstancia, y es que cuando yo empiezo a comentar NBA, yo antes había hecho en NCAA, había hecho mi primera Final Four, que la hice como narrador, fue la del tiempo muerto de Chris Webber, de los Fabulous Five de Michigan. Y claro, me gustaba muchísimo Michigan, con Jalen Rose, con Ray Jackson, Jimmy King, Chris Webber y Javan Howard. Ese era el quinteto. Un abrazo a Daimara, por cierto. Sí. Y de repente en Washington, cuando yo empiezo a hacer la NBA, coinciden Webber y Javan Howard. Claro. Y era un equipo que tenía a Rod Strickland, que era un base que me gustaba mucho, Calvert Cheney, no sé, pues digamos que me reforzó. No, está bien, porque claro, la gente cuando piensa, yo creo, en esta pregunta, en por qué eres de los Wizards, ¿no? dice, ¿por qué narices? Es difícil. O sea, claro, y parece como muy difícil ahora mismo imaginar. Y tengo ¿no? una anécdota que fue en el año, pues yo creo que 94, 95, antes de empezar yo a hacer NBA. Yo estaba saliendo con una chica en ese momento que por trabajo viajó a Estados Unidos. Y me dijo, oye, ¿quieres algo que te compre o algo de la NBA? Y eso. Y ella, yo creo que iba a ir a la tienda que había ahí en el Madison de NBA. Y le dije, pues algo de Washington, de los Bullets y tal. Entonces ella, con toda la buena intención, fue a la tienda, pidió algo de los Bullets y se rieron de ella. Estamos hablando del año 94, 95, por ahí. O sea, imagínate lo que era ya Washington en ese momento. Bueno, porque además si fue a una tienda en el Madison… Sí, en el Madison. Pero bueno, tenían prendas de ropa de otros equipos y tal. Era una tienda como… Pero claro, ¿quién iba a pensar que iba a ir alguien, incluso una extranjera, a pedir algo de Washington Y esto Bullets? te llevó a ser más todavía, ¿no? Bueno, yo siempre he pensado que cuando te haces un equipo de niño o cuando empiezas a relacionarte con una competición es una cosa muy emocional y luego cambiar… Pero sí que he vivido al máximo esto que decías de que es una liga de jugadores y de equipos en ciertos momentos, por cómo juegan, Entonces ha habido equipos que me han gustado mucho, por cómo me gusta a mí el baloncesto, los Kings de Adelman, los Suns de D'Antoni, bueno, ha habido equipos, los Warriors por supuesto, que me han gustado mucho. Algunos Spurs de Popovich seguro que también. También, sí, ha sido muy interesante toda la evolución de esos Spurs. Para mí los mejores fueron los del último anillo. Claro. Bueno, pues ahí está. ¿Por qué Anthony Daimiel es de los Wizards? Que seguro que era una pregunta que os habíais hecho muchas veces. Vamos a seguir con alguna de esa primera etapa. Lo primero, ¿eras fan de la NBA antes de empezar a comentar partidos? Porque claro, tú empiezas muy joven. ¿A qué edad empiezas a comentar partidos? Con 25. Con 25. ¿Ya eras fan de la NBA? Sí, era fan de la NBA. Yo empiezo a seguir la NBA en la medida en la que se podía en los 80, con 13, 14 años. En mi colegio… Antes de eso, yo creo que en el año 81 así, había un organizador del deporte en el colegio que hizo una liga de baloncesto y le puso… No habíamos ni oído hablar de los equipos casi. Y le puso españolizados los nombres… O sea, había un equipo que eran los Pistones. Le puso como nombres de equipos NBA a los equipos del colegio para esa liga. Esa fue una primera referencia así. Y luego ya, pues sí, en los 80 sigo la NBA, cuando empieza ya a ponerse un partido semanal, que es la 87-88 en televisión, en Cerca de las Estrellas, con Ramón Trecet, pues ahí, bueno, es que lo veía mucha gente, eran los viernes por la noche y empiezas a ver lo poco que llegaba. Y sí, seguía la NBA hasta que empiezo a comentar, aunque ya he dicho que tuve que hacer esos 2 o 3 años de NCAA antes de empezar con la NBA. Bueno, pues está bien que fueras fan. De ahí también, acordaos que hace poco hablamos en un 3+1 el tema este de si sería posible la vuelta, ¿no?, a ser fan después de tantos años siendo profesional. Existió. El Anthony Daimiel solo fan claro. Existió antes del profesional. Y la última de esa etapa que te iba a hacer era un primer recuerdo de la NBA a nivel personal. Porque claro, en aquella época, pues como tú dices, no se podía seguir la liga como se sigue ahora. Ahora prácticamente una persona pues que
quiera ponerse a ver NBA de repente, puede ver cualquier cosa, ¿no? Puede ver un Lakers Hornets, puede ver un partido entre Blazers y Kings, o sea, puede ver prácticamente cualquier cosa porque está, ¿no? a nuestra disposición. Pero claro, en aquella época mucho más difícil. ¿Cuál fue tu primer recuerdo de NBA? Yo creo que la fuerza del directo, claro, entonces no había directos, la gente estaba muy acostumbrada a ver cosas que no eran en directo, claro, porque no había tanto en directo, y yo creo que algún concurso de mates. Yo creo recordar que se ofreció en directo pues uno de los del duelo Jordan-Dominic Wilkins o el de Spud Webb o algo así. Yo creo que ese puede ser el primer gran recuerdo porque me quedé de madrugada a verlo. Mira, esto es una cosa que me gustaría también que lo habláramos igual en un 3+1 para ver qué nos parece a todos, porque el All-Star, que tan cansados estamos ya de pegarle palos y de decir que no vale para nada y que en los últimos años ha sido un auténtico desastre, pero el All-Star es la entrada a la liga de muchísima gente. También por cómo era la liga en aquellos años, pero mucho después también. O sea, yo recuerdo muchas veces cuando yo era pequeño, en colegio, en primeros años de instituto, quedar con los amigos a ver el All-Star por la noche, a seguir los concursos de mates, a seguir tal. Y eso era para los que la seguíamos más y para otros que la seguían menos, pero que se apuntaban a esos planes, era un punto de partida, ¿no? En esa época, hablo de, por supuesto, los 80, pero luego los 90, incluso los principios de este siglo, era fundamental el servicio, la instrumentalización que se hacía del All-Star, porque mucha gente se enganchaba a la NBA por eso, por los concursos y porque veías en un partido a los mejores de la liga. Las estrellas, claro. Pero imagínate para la prensa. Es decir, estoy hablando de años en los que no se veía NBA aquí, pero iban enviados especiales y de repente llegaban al All-Star desde España y podían entrevistar a los mejores de la NBA en un mismo evento, que eso es fundamental. Claro. Eso sigue siendo importante hoy en día, ¿no? Claro, esa parte sigue así. Acordaos la vez que hemos ido al All-Star, pues que de repente pues tenemos algún vídeo, creo, en el canal de hace unos años que se titula Hablamos con 20 estrellas de la NBA en un día. Claro. Porque claro, están todos en el mismo sitio, misma sala, y eso sigue siendo súper diferencial, pero es verdad que, claro, al ser tan accesible ahora para todos los días, al estar todo el rato los highlights de los jugadores en unas plataformas, en las otras, pues pierde un poco también esa… Pues eso que lo hacía tan especial, pero me hace ilusión un poco como el recuerdo del All-Star. Sí, reconocimiento de que ha sido una cosa que ha sido muy importante. Muy importante para la NBA y para que todo lo… O sea, ¿cuántas de las personas que nos están viendo ahora mismo empiezan a seguir la NBA o se refuerza el seguimiento de la NBA por el All-Star? Sí. Y fíjate lo que pensamos ahora de la competición. En fin. Bueno, con esto dejamos la primera etapa, ¿vale? De Anthony Daimiel con la NBA y nos vamos a la NBA actual, ¿vale? Una NBA loca, como sabéis todos, y llena de estrellas y de equipos que seguimos a diario. Primera pregunta, que se la hará mucha gente. Tú has dado ya varias pinceladas sobre esto, pero ¿jugador favorito y equipo favorito en la actualidad tiene Anthony Daimiel? Pero así de… Que te guste a ti. Que me guste. Que te guste. Bueno, a ver, sí se sabe que hay jugadores que me gustan y que no tienen por qué ser los mejores, pero yo siempre he sido muy de James Harden. Todavía Zion es un jugador que me gusta verlo y que quiero ver a ver qué va a pasar con él. Jaylen Brown siempre me ha gustado mucho. Incluso ha habido épocas en las que estaba claro que Tatum estaba por encima. Yo he sido mucho de Jaylen Brown, con lo cual esta temporada estoy disfrutando. Estás disfrutando. Pero digamos que hay un jugador ahora que me tiene loco, porque es rookie además, que es Derrick Queen. Fíjate. Sí. Este jugador, porque es que es un jugador… Es muy especial. Es un jugador que lo trasladas al momento en el que yo me aficioné al baloncesto y parece un jugador de esa época, o sea, no desentonaría. Y me encanta que sea capaz con esas cualidades y con esas limitaciones también de hacerlo bien y destacar en la NBA actual, ¿no? Por lo tanto, es un jugador que me encanta verlo y que quiero ver qué pasa con él, ¿no? Ha habido otro jugador muy reciente que me gustaba mucho también, pero que, claro, tenía todavía más limitaciones y no ha podido seguir a la NBA. Es Kenneth Lofton Jr., que ha sido MVP en la Liga China el último año, está triunfando allí,
pero que tiene esos problemas de exceso de peso y tal, problemas físicos, no es muy grande también, pero es un jugador de una calidad espectacular. Y Quinn está más adaptado físicamente a la NBA actual, pero también es un jugador que no salta mucho, no es explosivo, no tiene tiro de 3 de momento. De momento, aunque yo creo que lo puede tener, pero hace unas cosas, sobre todo tras bote, siendo un pívot que hace cosas tras bote, me encanta. Sí, es un jugador realmente especial. Recomendamos mucho, si no habéis visto mucho a los Pelicans, que sería normal, por otra parte, por la temporada que están teniendo, pero sí que es un jugador de los que, el otro día lo comentábamos además en el vídeo, que es un equipo que tú te pones un partido de los Pelicans y hay bastantes cosas en las que fijarte. Son varios jugadores los que son muy interesantes ahora, y Quinn seguramente sea el más interesante de todos por la variedad de respuestas que ofrece. Es un jugador que no sabes por dónde va a salir, que tiene mucho bote, pese a ser un 5, llega como tráiler, es un poco a la Jokic en algunas cosas que están intentando los Pelicans, porque él recibe fuera. Sí, y desde el poste alto pasa muy bien. Sí. Claro. Creo que dieron 2 picks, que fue incluso criticado en el momento, porque él debe ser un número 13 o 14. Muy criticado. Muy criticado, pero han acertado. Para mí es una apuesta magnífica. Pero bueno, vamos a ver, porque claro, el pick o sea, dieron 2 picks. Sí. El 20 y tantos del año pasado, que ya fue elegido, evidentemente, y el otro pick que va en ese movimiento es el pick de este año de los Pelicans. No sé si está protegido, pero solo en el top 4 o top 5 o algo así. Pero sí, fue criticado porque era arriesgado. Sí. Es una apuesta arriesgada por Quinn, pero bueno, ya os decimos que es un jugador que parece muy especial. Vamos con otra de la NBA actual. Un equipo que te divierta ver y un equipo que no te guste nada. A mí esto me pasa muchas veces. Durante las temporadas hay equipos que dices, si puedo, si me encaja en el tiempo y tal, me lo pongo siempre, aunque jueguen contra un equipo a lo mejor peor o jueguen contra un equipo tal. Y hay equipos que dices, mira, yo aquí prefiero evitarlo, si es posible. Sí, mira, este año me está gustando ver, me parece divertido Filadelfia. Mira. Es un equipo que me gusta ver. Porque hay también muchas cosas a las que atender, ¿no? Maxi está muy bien, tiene un mérito increíble lo que hace, pero Grimes que sale desde el banquillo, luego si está bien o no, o juega o no Embiid, pero es un equipo que sigue manteniendo un poco las constantes de Nick Nurse, de tratar de robar balones, presionar mucho al balón en defensa, correr, está bien. Y luego Miami, con el cambio de modelo que ha tenido, también me está gustando este año. Es un equipo diferente. A nivel televisivo atractivo. Sí, atractivo. Luego, obviamente, al ser una liga de jugadores, siempre me gusta ver, no sé, si tengo oportunidad de ver a Lakers, a San Antonio Spurs, a Knicks, pues me gusta verlos. Y equipos así que no me gusta tanto ver, bueno, pues mira, pese a que es un equipo que ha estado bien. Orlando no me ha gustado mucho verlo en estos últimos tiempos. Es un equipo que algo de Anthony Black. Pesado. Algo de Anthony Black. Sí, pero se hace pesado. Sí. Se hace pesado ese equipo. Hay más equipos en el este, seguramente. No sé, Chicago, pues no. Hay gente a la que le gusta ver a Chicago ahora, incluso. No solo en el buen arranque de temporada que tuvo, pero no sé, me da pereza a veces. Y en el oeste, pues alguno hay también. Alguno hay. Bueno, yo creo que Sacramento está prohibido. Sí, por supuesto. Está prohibido. Sí. O sea, no se puede. Sí. El otro día cacé yo un final ahí del partido contra Dallas y porque lo cacé en directo y estaba igualado el marcador y tal, y me lo puse un rato. Pero está prohibido. Mira, hay un equipo. Esto va a levantar ampollas, pero hay un equipo que, pese a tener a Durant, que es uno de mis favoritos, Houston a veces se me hace. Sí, se me hace bola. Hombre, Anthony, no. Sí, a veces sí, ¿eh? Sí. A mí me gusta por mucho qué. ver a Houston. Sí. O sea, sería lo normal que me gustara. Sí. Pero no sé por qué, a veces me da un poco de pereza. No sé, igual. La verdad es que Durant ha sido paliativo porque siempre me gusta ver mucho a Kevin Durant, pero a veces se me hace un poco bola. Sobre todo cuando juegan Sengun y Adams juntos. Bueno, a lo mejor, claro, porque es un tipo de baloncesto, ¿no? Sí, más lento. Menos fluido, Sí, más lento, eso es. con más presencia física de rebote y tal, y se te puede hacer un poco más complicado. A mí es un equipo que me encanta, porque luego me encanta ver a Shepard, además. Es un jugador de unas condiciones muy atractivas para el espectador, porque sale muy bien de los bloqueos, se levanta, es muy estético, tiene esta capacidad siempre de… sabes que va a tirar 2-3 veces muy rápido y se puede calentar y tal, ¿sabes? Yo tengo la sensación que, pese a que juega, no sé su promedio cuánto será, 25, 26 minutos o así, pero yo creo que
porque no le queda otra a Udoka. O sea, yo tengo la sensación que a Que si Udoka no le pudiera, acaba de pondría, convencer. ¿no? Si pudiera, no le pondría. Un jugador que es poco estético, que es verdad, de Houston, es Amen Thompson. Amen Thompson, que es un jugador que luego en playoffs nos encanta verle, porque es de lo más especial que hay en los dos lados, por cómo defiende, por la intensidad, por todo. Pero es verdad que en temporada regular hay algún partido. Y ahora que está obligado a tener más el balón y bueno, mira, si vuelve Van Vliet, que se dice que puede volver también, pues será otra cosa, será un equipo más rápido, ¿no? Más dinámico. Vamos a ver qué pasa por ahí. Pero bueno, están bien, los equipos que has dicho. No me esperaba a Houston. Houston me ha sorprendido. Sí. Hay otros equipos por ahí que me podían haber cuadrado más que los propios Rockets. Por ejemplo, Phoenix, que está siendo un equipo divertido de ver, pero es un equipo que en principio a lo mejor de la temporada hubieras dicho, bueno, esto no tiene mérito lo que hace. No hace falta Phoenix, que lo vayamos a ver tanto, pero está siendo un equipo divertido de ver. Bueno, en fin, ahí están, contándonos también los vuestros en casa. Vamos a seguir. ¿Mantienes tus pronósticos, Anthony? A ver. Pronósticos de Anthony Daimiel en el 3+1 inicial de la temporada. Bueno, hay uno, ya me estoy acordando, hay uno que no lo mantengo. Campeón Denver Nuggets. Ese lo mantengo. ¿Ese lo mantienes? Lo puedo mantener. Con Creo que la y lesión de Jokic va a ser buena para el Les equipo. puede venir bien, incluso. Le va a venir bien a Jokic. Vale. Físicamente, claro. Para llegar Para un poco descansar más fresco, un ¿no? poco, sí. Vale. Sí. Orlando finalista. Ahí ya cambio, ahí cambio. Sí, porque con respecto al momento en el que lo dije, ha habido ciertas cosas con las que no contaba. Una, que veo a Banchero peor de lo que esperaba. Y otra, las lesiones, Claro. por supuesto. Eso es lo que me lleva a pensar que no van a estar al nivel de otros equipos que sí me han sorprendido gratamente, como Knicks, como Boston, por supuesto Detroit. Entonces, bueno, pues no le doy tanta oportunidad. Lo de Banchero es una cosa muy rara, ¿eh? Ya lo hablaremos próximamente, seguro, en algún programa, porque es un tema extraño, de falta de evolución clara como jugador, a un jugador que se le ven unas posibilidades tremendas y que físicamente es un jugador súper imponente, pero hay algo de falta de evolución en el tiro, en la elección de las jugadas. No sé. Yo cada vez le veo más, no sé por qué, se me viene siempre a la cabeza la comparación con Carlos Boozer. Y Carlos Boozer era un muy buen segundo jugador o tercero. Es decir, como jugador franquicia me está costando ver a Banchero. Vamos a ver, porque eso también, claro, con Wagner al lado, ahora que no está Wagner, claro. Vamos a ver porque tienen ahí bastante lío en Orlando. Bueno, esta era la parte de la NBA actual, que yo creo que ha quedado bastante bien, bastante resumidita. Vamos con la última, ¿vale? Parte del vídeo que era Anthony Daimiel se convierte en General Manager, GM. ¿vale? Se pone la gorra, ¿no, de General Manager, como le decimos a Calde siempre. Y vamos con 3 preguntas, ¿vale? La primera es un jugador para empezar una franquicia. Ahora se habla mucho de esto siempre, ¿vale? Siempre se habla, por supuesto, de jugadores jóvenes, de jugadores con potencial. No sé si pudiste ver que hace poco salió esta lista que hace ESPN todos los años de los 25 jugadores menores de 25. Y bueno, pues los que están arriba son los que te puedes imaginar, ¿no? Wembanyama, Anthony Edwards, Cade Cunningham, Cooper Flagg, Evan Mobley, Scottie Barnes. Bueno, este tipo de jugadores son los que están en esa lista, pero bueno, es una cama de rookies tremenda. ¿Con quién empieza una franquicia, Anthony Daimiel? Bueno, con Wemby, seguro, sin ¿no? duda. Sí. Con Wembanyama es que no tengo ninguna duda. A partir de ahí, pues a lo mejor es curioso, por ejemplo, esa lista que has dado de jugadores, pues hay algunos que sí y otros con los que trataría de que no. De partir aguas. Por ejemplo, Edwards, que me gusta mucho verlo jugar y que le reconozco todo en cuanto a categoría como jugador, pues no empezaría con él. Cade Cunningham, en cambio, sí. Es más ordenado que Cunningham, ¿no? O sea, te imaginas más fácil un equipo a su alrededor. Le veo más equilibrado también a él, ¿no? En las reacciones que tiene en la pista. Digo jugando, no solo fuera del juego. Que también. Pero le veo más ordenado. Cooper Flagg, desde luego, me gusta. O sea, creo que va a ser un jugador imponente también. Sería de los que me plantearía que sí. Más arriba, ¿no? Sí. ¿Y cuál es otro? Scottie Barnes no tanto. Mobley, claro. Mobley no tanto. No es una buena temporada para No, por Mobley. eso. Sí, hay algunos que sí, otros que no, pero vamos, ahí no tengo dudas con Wemby. Sí. ¿Has escuchado? Hace poco vi una entrevista. Bueno, una entrevista, no es una entrevista. Es un podcast que hace Kevin Durant con Cade Cunningham.
Ajá. de invitado. Sabéis que ahora muchos jugadores tienen podcast, pues Kevin Durant tiene uno. Y hablan un poco de la llegada de Cade a la NBA. Y yo no tenía esto en la cabeza. ¿Tú sabes tú sabes la historia de los primeros años de Cade? Cade fue padre en el instituto. Sí, eso recuerdo cuando llegó a la NBA que se habló de eso. Claro, y él pensó, dice en la entrevista, que él pensó que ahí se acababa su carrera como jugador de baloncesto. Que él, pues evidentemente era un gran jugador de instituto, con muchas opciones de hacer universidad, de llegar a jugar a lo mejor un sueño, ¿no? De llegar a jugar en la NBA, y que él pensó que se le acababa todo porque tuvo un hijo, no sé si con 15, 16, Sí. muy, muy pronto, y pues que de donde él venía, pues lo normal es que la gente que tenía hijos tan temprano, pues a partir de ahí se dedicaba directamente a currar y Claro. se olvidaba un poco, ¿no? De lo que era… Yo lo que sí, y gente que me haya escuchado en la televisión o aquí desde que empezamos en 2+1, luego 3+1, yo siempre he confiado en él desde el primer día, porque veía que era un jugador, lo que hemos dicho, serio y equilibrado en el juego, con mucho talento, y luego es un jugador que es grande para ser base. grande, Es muy grande grande. y se hace grande. Cuando Sí, llega a sí. la pintura, es increíble cómo anota sin demasiados problemas contra jugadores intimidadores, mucho más grandes. Y luego, pues es un jugador que tira bien, de fuera. Tiene por mucho supuesto, recurso, dribbling. mucho recurso, sí. Lo tiene todo. Pero ¿qué ocurre? Que primero estaba en un equipo que ganaba muy poco. Luego las lesiones también le perjudicaron mucho en el arranque, pero es un jugador que a mí siempre me ha gustado mucho y creo que si le respetan las lesiones será un jugador referencial muchos años. Wembanyama, Sí, insustituible. insustituible. Y A ver, luego luego estamos evitando a jugadores que ya van cumpliendo algunos años más, como Shea, como Luka, Bueno, pero para vamos. empezar una franquicia, Sí. Wemby. claramente Wembanyama. Entrenador para tu equipo. También, de todos los que hay ahora mismo en la liga, o si hay alguno que te guste especialmente que tampoco esté ahora mismo entrenando, pero ¿cuál dirías tú ahora mismo que es el entrenador que tú elegirías? La verdad es que hay muy buen nivel ahora de entrenadores jóvenes. ¿eh? Sí. Hay muy buen nivel. Pero yo ahora mismo, contando que es joven y un poco lo que veo, lo que me gusta, yo elegiría a Matsula. No me extraña absolutamente nada. Matsula me encanta. El otro día vi que su hermano está en otro equipo. ¿Esto lo sabes tú? Voy a buscarlo esto. No, búscalo. El otro día vi que sabía que un hermano estaba, Sí. pero no sabía que estaba en NBA. tiene un hermano. Es que el otro día jugaron un partido y creo que el hermano estaba en el equipo rival. Ah. Voy a buscar esto mientras. A ver, es un tío muy además una personalidad muy interesante. Está loco. Me encanta en rueda de prensa las cosas que dice, cómo reacciona. El hermano de Joe Matsula, Justin Matsula, trabaja en Utah Jazz. Está de coordinador de vídeo en Utah Jazz, precisamente el equipo que ya sabéis que el que está arriba moviendo los hilos es Danny Ainge. Sí. O sea que bueno, hay lazos ahí, ¿no? Bueno, y que muchos entrenadores actuales de éxito empezaron de coordinador de vídeo. Es un poco Muchos acordad de la foto de Spoelstra. Es el máster que garantiza empleo, lo de ser coordinador de vídeo para luego ser entrenador de NBA. Hay muy buen nivel ahora, pero yo me quedaba con Matsula porque además ya sabe lo que es ganar, sabe lo que ha sido competir siendo asistente, luego ganar como entrenador jefe, siendo un entrenador muy joven, para mí ideal. Contó también una historia tremenda hace poco de que se lo encuentran a veces haciendo karate en Sí. las instalaciones de los Celtics. Sí. Eso es tremendo también. Está loco, Bueno. está loco. En fin, Matsula, gran respuesta. Evidentemente hay muchos. Siempre se habla mucho de Tyronn Lue, se habla mucho de… Bueno, últimamente menos a lo mejor de Tyronn Lue, porque ya han pasado El bastantes de Phoenix años. está bien, ¿eh? Jordan Ott. Sí. Está haciendo Muy un trabajo, está haciendo un trabajo tremendo. Vamos con más preguntas. La siguiente y la última ya, Anthony. Hemos llegado a la última ya. Vale. Una norma de la NBA que cambiarías a día de hoy. Esta a lo mejor es la más difícil. Sabéis que se habla mucho de esto también siempre, ¿no? Cuando vemos la NBA siempre va cambiando cosas todos los años. ¿Hay alguna cosa que… Mira, voy a comentar dos cosas. Una que la he oído o la he visto en redes en estos días, que me llamó la atención, aunque no sé si es muy viable, y también un poco porque pertenece un poco al deseo de la gente de fuera de Estados Unidos que hemos vivido el deporte pues en Europa o en Sudamérica. Y es una idea que oí que, sobre todo buscando luchar contra el tanking, que todos los equipos
que no entran en playoffs jugaran una competición por eliminatorias. Paralela. Sí, paralela. Y que el que ganara se llevara el número 1 del draft. La verdad es que está bien, pero lo que me hace un poco frenar con esto es que, digamos que los europeos buscamos siempre la competición por eliminatorias, el formato Copa y tal. Y es verdad que la Copa le está yendo bien a la NBA, pero ya sería otra competición más de ese tipo. No sé si encajaría mucho en la mentalidad estadounidense, ¿no? Luego, hay otra cosa que he visto alguna vez y que me crea curiosidad. No sé si es muy viable tampoco. Y es que en los playoffs, ya sabéis, el formato 2-2-1-1-1, ¿no? En eliminatorias al mejor de 7. El actual. Que ese formato variara en función del récord de temporada regular del equipo. Es decir... ¿Cómo? Sí. Es decir, que pudieras jugar más partidos en casa en una eliminatoria de playoffs en función de la diferencia que tengas de tu récord en temporada regular con el equipo que estás jugando. Es decir, que la diferencia sea más que 4-3. Eso es. Ya. Que sea 5-2 o incluso 6-1. Vale. Dependiendo. Eso le daría más valor a la temporada regular. Claro. ¿No? Sí, por supuesto. Claro. O sea, si la diferencia de récord es, pongamos, 5 partidos o menos, eso es. 4-3. Claro. Si o yo qué sé. Es que esto partidos, permitiría mucha flexibilidad. A lo mejor que si has ganado más de 60, poder jugar 5 en casa siempre. O más de 50, o sea, hombre, eso la verdad cambiaría. Es un poco locura, ¿eh? Es un poco locura. Y luego el único problema que le veo, o sea, le da mucha importancia a la temporada regular, que eso es una cosa positiva. El problema es que hace más difícil la sorpresa, mucho más difícil la sorpresa. Sí. Que eso, claro, cuando llegan los playoffs, pues evidentemente uno de los grandes alicientes siempre es, ¿no? Que no, y luego habría otro problema, que es un problema ya económico y estructural de la liga, que le estás quitando partidos de local a equipos que se meten en playoffs, que tienen una dependencia económica muy importante de ello, y bueno, pues sería difícil. Y luego un poco, esta la hemos comentado mucho, pero yo sigo R que R. Yo la final de las NBA Finals las pondría en 2-3-2. 2-3-2. Para mí sería ideal volver a ese formato. Porque además, por mucho que me digan, no sé, incluso a veces he visto estadísticamente que lo tratan de fundamentar, yo no tengo la sensación de que el 2-3-2 favoreciera más de lo que pasa ahora al equipo que cuenta con la desventaja de campo. No tuve esa sensación nunca viviéndolas in situ y luego todas las que he vivido después con el 2-2-1-1-1. Bueno, yo desde luego a nivel cubrir las finales me apunto 100% a esa petición de Antonio de Miel. 2-3-2 sería infinitamente más cómodo. Digamos que el 2-3-2 mentalmente en los equipos, aunque luego no sea real, pero les metía una presión añadida extra que ahora no pasa. Es decir, con el 2-3-2 tú llegabas a los 2 primeros partidos y tenían que ser 2 victorias. Y el que jugaba en casa tenía que ganar y el que jugaba fuera decía, si robo uno ya está. Cuando luego no tenía por qué ser así. Pero te daba un relato previo, preventivo, que estaba muy bien, ¿no? Y luego, claro, esos 3 seguidos del otro equipo en casa, no sé, me gustaba mucho más. Quizá porque me acostumbré a eso, pero me gustaba mucho más. Aparte de que era mucho más cómodo para la prensa que lo cubre, para la propia NBA, para los propios jugadores, sus empleados y para los equipos y los jugadores. Claro. Una cosa más, te voy a preguntar. Se va a hablar mucho en los próximos meses, seguro, del tema de la estructura de dureza de los aprons y cómo se gestionan los equipos por el caso Oklahoma City Thunder, que es un caso de un equipo que ha conseguido, ¿no?, elegir una serie de jugadores o conseguir una serie de jugadores cuando todavía eran muy jóvenes y desarrollarlos hasta un punto en el que muchos de esos jugadores pues, son grandes estrellas de la liga y van a cobrar mucho dinero y por lo tanto podría llegar, ¿no?, a una situación en la que tener que tomar ciertas decisiones con jugadores que seguramente si no, pues no lo harían, ¿no? Se quedarían, ¿Habría que hacer algo aquí también? ¿Habría que hacer alguna regla preventiva de, me lo invento, pero si son jugadores que llevan
Sí. en la que has drafteado tú. Que has drafteado tú, o que han llegado a tu equipo en los 2 primeros años de contrato, o no sé qué, que tengas un margen mayor para poder renovarles por encima de alguna manera, para poder mantener este tipo de núcleos juntos. ¿Esto crees que podría ayudar también o no? Bueno, esto tiene que ver mucho con la mentalidad y la filosofía en la que cree cada uno. Hay mucha gente dentro de la propia NBA y por supuesto fuera que piensa que es muy bueno para la NBA las dinastías. Que haya equipos que vayan repitiendo en finals, que compitan durante varios años, que ganen varios títulos. Y en cambio para mí eso no es tan importante. Es decir, a mí me gusta más lo que está pasando ahora, ¿no? Que tengamos 7 campeones diferentes en 7 años. Sorprendente, ¿no? Factor sorpresa. Que sea imprevisible la competición. Para mí es más importante al tema de las dinastías. Entonces, yo creo que tal y como está bien, porque son limitaciones a equipos que obviamente lo han hecho bien, porque para llegar a ganar tienes que hacerlo bien o pretendes dominar, y son limitaciones a esos equipos. A mí no me importa. O sea, yo creo que el problema está siempre o lo que puedes mejorar es en incentivar al que parece que no quiere competir para que compita. Ahí es donde yo creo que hay margen de mejora. No tanto en que hay que quitar limitaciones a los equipos dominantes. Oklahoma lo ha hecho muy bien, Presti lo ha hecho muy bien. Y ahora les llega esta limitación. Ahora lo tienen que hacer bien en esto también. Claro, si tienen que descartar jugadores, tendrán que saber a quién descartar, a quién no, a quién pueden sumar. Y puede que lo hagan bien y que sigan compitiendo y que sean una dinastía, no hay que descartarlo, pero no me molesta. ¿No te molesta que la NBA complique este tipo de... No, para nada, y me gusta mucho toda la estructura que tiene la NBA montada para que los equipos que más gastan tengan que destinar un dinero que va para los que menos gastan, y todo eso me encanta. Es decir, no tocaría nada de eso. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Me decían Ari, me decían Ari y Nacho antes de grabar el vídeo que te tenía que preguntar de bonus track si hay algo que no hayas contado nunca. Digo, es muy difícil, ¿no? Que Anthony haya hay algo que no haya contado nunca. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Estados Unidos, alguna cosa especial. Sobre todo tendría que pensar. Es posible, vamos, tiene que haber alguna cosa, pero claro, que se me ocurra ahora no, porque lo más obvio lo he contado todo, ¿no? Claro. Pero es posible, si hago memoria, es posible. Mira, es una tarea que me voy a poner. Mira, para algún 3+1. Para el próximo 3+1, igual una pedrada tuya en un próximo 3+1. Una pedrada que sea lo que nunca he contado. Fíjate. Claro. Fíjate pues que mira, hombre. Me lo pongo de deberes. De pedrada. Sí. Bueno, familia, esperamos que conozcáis un poco mejor a Daimiel después de hoy, que os haya gustado este 10 preguntas. Muchas gracias, Antonio, bueno, como siempre. Un placer. Nos vemos pronto. Que vaya bien. Chao, Chao. family.